Qué lindo que es verlos. Qué lindo que es verlos en la casa del Señor, en el día del Señor, adorando al Señor y aprendiendo juntos del Señor. Me reía porque hablábamos con Pastor en la conferencia que fuimos, que fue de tremenda bendición. Él dijo que va a ir de a poco compartiendo, pero fue increíble. La verdad que fue increíble. Y cuando hablábamos de qué íbamos a ver juntos, yo dije, bueno, Génesis capítulo 1, versículo 1, la primera parte. Porque en nuestra iglesia cuando vimos esto nos tomó 4 domingos, 3 domingos, casi 4. Y esta fue la introducción a Juan capítulo 1, versículo 1. Por eso el chiste de que por ahí se vayan tarde. Pero vamos a intentar que no. Vamos a intentar condensar para ustedes todos esos domingos en uno solo. Y todo lo que vimos en un solo mensaje. Y para eso vamos juntos a Génesis. Te invito a que me acompañes a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Muy bien. Este es el pasaje más leído de todas las Escrituras. El pasaje más amado, sin lugar a dudas, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el más amado, junto con el Salmo 23. Pero Génesis 1:1 es el más leído. ¿Y por qué digo esto? Cuando comienza el año, la mayoría decimos, vamos a leer toda la Biblia en un año. Algunos dicen, toda la Biblia en un mes. Yo lo intenté una vez. Llegué bendecido, pero agotado de tratar de ganar tiempo para eso. Toda la Biblia en 3 meses. Y todos comienzan. Pobre Apocalipsis, ¿no? Que a veces no se llega. Pero todos comienzan en Génesis, capítulo 1, versículo 1. Ahora, es tan importante el comienzo de las Escrituras. Es tan importante creer que esto es la palabra de Dios. Que desde el principio vemos a Dios presentado. Y hermanos, este es el campo de batalla del evolucionismo contra el creacionismo. Mientras el evolucionismo ataca al Génesis, ellos quieren no solo destruir los fundamentos, quieren destruir tu fe. Ese es el propósito. Y lo vamos a ver en esta mañana. De hecho, la gran pregunta de toda filosofía, y eso es lo que es el evolucionismo, es si Dios hizo al hombre o el hombre es quien hizo a Dios. La respuesta que den a esa pregunta es el resto de los argumentos. Y vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, leemos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren cómo desde el principio Dios es simplemente presentado. Si querés anotarlo, Dios simplemente es presentado. Él es presentado a nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La existencia de Dios no es discutida. Dios no es explicado cuál es su origen. Dios no es defendido. Dios simplemente es presentado. En el principio creó Dios. Tal vez te sorprenda saber que los escritores bíblicos nunca trataron de probar la existencia de Dios. Nunca. Si usted intenta probar la existencia de Dios, vas a estar intentando hacer algo que los escritores de la Biblia nunca intentaron hacer. Y hermanos, las escrituras tienen todo lo que necesitamos. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo lo que necesitamos para vivir y todo lo que necesitamos para agradar a Dios con nuestra vida nos ha sido dado.
Las escrituras están llenas, están completas y no hay una sola explicación en la Biblia acerca de cómo es el origen o la existencia de Dios. Dios simplemente es presentado. Por ende, Dios debe ser aceptado por fe. Dios debe ser aceptado por fe. No, yo quiero que me expliquen y entonces, ¿quién? No. Dios en el principio fue el creador. Y podés comenzar creyendo o comenzar negando. Pero Dios en la Biblia simplemente es presentado. Tarde o temprano va a venir algún escéptico y te va a decir, bueno, demostrame, probame que hay un Dios. No te empeñes en hacerlo. No lo hagas. No te esfuerces. Si tratás de hacerlo, estarás haciendo algo que la Biblia no hace. Respondele a esta persona que te pide que expliques cómo es el origen de Dios. Yo no puedo probar que Dios existe. Respóndeselo. De hecho, cuando empiece a sonreír diciendo, ja, 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 ¿viste? Pregúntale, proponele, bueno, pero probame que Dios no existe. Yo no puedo probar la existencia de Dios, pero probame que Dios no existe. Y así como nosotros no podemos probar la existencia de Dios, ellos no pueden probar que Dios no existe. Podemos ver los vestigios de su creación, pero comprobar a través de un método científico no se puede. Nosotros somos finitos, limitados. Dios es infinito. Y por definición, lo finito nunca podrá refutar ni probar la existencia de lo infinito. Los científicos han comido cielo y tierra tratando de probar cómo el mundo y el universo llegaron a existir, pero la ciencia no puede hacerlo. Está limitada. ¿Conocen ustedes el método científico? ¿Sí? Resumido, es observación, una hipótesis en base a esa información o esa observación. Esa hipótesis es comprobada o es rechazada y se vuelve a formular una hipótesis mejor en base a la nueva evidencia y eso se va repitiendo. La repetición es lo básico del método científico. Y no se puede poner a Dios en un frasco. No se puede estudiar los orígenes. Los científicos solo pueden limitarse a estudiar los fenómenos y procesos que ahora existen. De hecho, hay un debate en la geología que es sobre el catastrofismo y el uniformismo. Son palabras raras. ¿Qué está diciendo, pastor? Te lo explico. En 1650, el arzobispo anglicano de Armagh, James Ussher, él fue primado de Irlanda, él construyó una cronología con la que pudieran crear una forma de conocer la historia de la Tierra, la historia de la humanidad. Y se estableció en esta cronología que la creación fue realizada en el año 4004 a.C. Se creía que la edad de la Tierra e incluso el propio universo en ese entonces era de 5.654 años. Él estudió quién murió, a qué edad, y fue haciendo cálculos y propuso esto. La Tierra tiene, desde la creación, 5.654 años. En base a eso, surge una doctrina de la geología que se llama catastrofismo. Y dice Brown, Monet y Stovall que la Tierra había sufrido grandes y extraordinarios cambios durante su oscuro pasado era claramente evidente para cualquier ojo inquisitivo. Pero concentrar esos cambios en unos pocos y breves milenios, 5.654 en ese momento, precisaba de una filosofía geológica hecha a medida. Y la base de esta filosofía geológica es que los cambios fueron súbitos y violentos. La Tierra, como la vemos hoy, es producto de cambios súbitos y violentos. Algo tuvo que haber transformado la Tierra, una catástrofe
global. ¿Un diluvio? Esa era la explicación. Y fue la explicación de la geología durante siglos, hasta que llegó 1788. Se lo conoce como el año del nacimiento de la geología moderna. James Hutton publicó su Teoría sobre la Tierra, así se llama el libro. Y él establece el principio del uniformismo o el dualismo. Él decía, si una planta tomó este tiempo para crecer y un árbol tomó 50 años para crecer, todo tiene tiempo para crecer. Cuanto más grande, más tiempo. Y comenzó a hacer cálculos y medidas y demás y llegó a la conclusión de que no, 6.000 años es muy poco para todo lo que vemos, para las montañas. Es muy poco. Para la Tierra, para este universo. Y ahí comenzó a drenar con miles de millones de años. ¿Se acuerdan el año 1788? Quedó ahí como alguien que lo dijo y había un debate ahí. En el 1800 había un hombre llamado Darwin. Y él quería proponer el origen de las especies. Pero le faltaban tiempo. Su amigo, llamado Charles Lyell, encontró estas doctrinas de Hutton y comenzó a promoverlas. Y él fue influyente, un amigo cercano de Darwin, y él comenzó a ser el gran defensor del uniformismo. De hecho, Darwin llevó esta obra, Principios de Geología, de Lyell, cuando hizo su viaje viendo las trompas de los pájaros y todo eso. Y en base a eso, él construyó y le dio forma a su libro, El origen de las especies. Todo eso se vaya, y esto es una cita literal de Hutton, las leyes físicas, químicas y biológicas que actúan hoy lo han hecho también en el pasado geológico. Lo que vemos hoy tuvo que haber ocurrido también desde el inicio del universo. Y ese paradigma sustituyó al catastrofismo de tal forma que desde ese año 1788 se lo considera el nacimiento de la geología moderna. ¿Saben qué es lo curioso? Que hoy por hoy los geólogos están volviendo al catastrofismo. De hecho, le llaman neocatastrofismo. ¿Y por qué? Porque ven las evidencias y dicen, esto tiene que haber sucedido por cambios rápidos y violentos. Ven peces en lo alto de las montañas. ¿Cómo me explico esto? Ven ostras marinas incrustadas en las peñas de las rocas. No hay explicación. De hecho, las ostras las ven petrificadas cerradas. Esto pasa en una cadena montañosa en Chile. Las ostras fueron petrificadas cerradas. Y yo no sé ustedes, yo lo aprendí investigando. Cuando una ostra marina muere, pierde la tensión del animal que está dentro y muere abierta. Esas ostras, que son miles, fueron cubiertas súbitamente, aplastadas súbitamente, fosilizadas súbitamente. Una catástrofe. Es la explicación que vemos. De hecho, los científicos modernos se están inclinando a una tierra joven. Una tierra joven, a un diseño inteligente. No llegan a tener fe para hablar de un diseñador inteligente. Pero sí la evidencia apunta a un diseño inteligente. De hecho, el científico tiene que ver lo que dicen las Escrituras. Dice Job capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Lo que Dios le estaba diciendo a Job y nos dice a cualquiera de nosotros
es que tú no existías cuando yo hice toda la tierra. Por tanto, no hay forma de que puedas examinar o experimentar sobre los orígenes. Ahora, yo dije que no tenemos pruebas de que Dios exista, pero eso no quiere decir que no tengamos evidencia de que Dios exista. Y hay una increíble cantidad de evidencias. De hecho, una de mis materias favoritas en el seminario fue Biblia, Evolución y Ciencia. Y es fantástico. Las leyes científicas que están en contra del evolucionismo. Tenemos la ley de biogénesis. Solo la vida puede engendrar la vida. La ley de causa y efecto. Para cada causa debe haber un efecto anterior que la provoque. La primera y segunda ley de la termodinámica. La primera establece que el cambio en la energía total es de un sistema cerrado. Es decir, nada se pierde, todo se transforma. Siempre hay la misma cantidad de energía. La segunda ley de termodinámica. Todo está pasado de un estado de orden y complejidad a un estado de desorden y corrupción. Ahora, buscar las pruebas científicas de Dios en la creación es como desarmar un piano para encontrar una canción. Podemos ver que hay un creador. Podemos ver que hay alguien que le dio orden y complejidad a algo que está destinado por la propia acción de las leyes del universo a estar desordenado. Podemos ver que hay alguien que mantiene todas las cosas juntas. Un creador, un diseñador inteligente. Dios no está sujeto a la demostración científica. Y si vos crees en Dios o no, no es asunto intelectual, es un asunto del corazón. Dice el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No lo dice en su mente, no es una cuestión intelectual, es una cuestión del corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando la Biblia usa la palabra necio, no habla del hombre que está mentalmente incapacitado, sino que habla del que está moralmente incapacitado. La palabra necio no trata con el intelecto, trata con la integridad moral. Y lo que Dios está diciendo es que un hombre con un corazón malvado es el tipo de hombre que niega la existencia de Dios. Recuerden, en el principio creó Dios. La Biblia presenta a Dios, un Dios que es simplemente presentado. No se mete en la dificultad de tratar de probar su existencia delante de otros. Y usted puede dar evidencias de Dios, pero el probar la existencia está más allá de tus posibilidades o las mías. Dios existe y Él es un Dios que simplemente se presenta desde el primer versículo de su palabra. En el principio creó Dios. Hay que tener fe. Se cree por fe. Se confía por fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, si te acercas a Dios, debes hacerlo con fe. Debes hacerlo con fe. Y nuestra fe está anclada en que Él es el creador, el constitutor, por usar la paráfrasis de Hebreos 11, quien ha constituido el universo por su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El segundo punto que quiero que usted aprenda sobre Dios es que Él es soberanamente poderoso. Él simplemente es presentado y Él es soberanamente poderoso. Él creó los cielos y la tierra con su soberano poder. En Romanos capítulo 1, versículo 20 leemos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos ver a la creación y podemos ver un creador sumamente poderoso. Y es claramente para nosotros. De hecho, ¿cómo comienza
En el hebreo es Bereshit bara, Bereshit, en el principio, bara, creó, Elohim, Dios, et ha-shamashin, uet ha-aretz, perdona a mi profesor de hebreo, él lo pronuncia mejor. Pero Bereshit bara, en el principio creó. Esa palabra, bara, es una palabra exclusiva de Dios. Esa palabra bara la encontramos en las Escrituras. Se usa 48 veces en el Antiguo Testamento. Y significa hacer algo de absolutamente nada. Es decir, no había nada y ahora hay algo que antes no estaba. Se creó, bara. Y solo Dios puede ser ese bara. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, pero pastor, usted se está contradiciendo. Porque usted dijo que hay una ley llamada biogénesis. ¿Se acuerdan que solo la vida puede generar vida? Pero recuerde, la ley dice solo la vida puede generar vida. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Me lo dirían ustedes? Y la vida. Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ah, bueno, está bien, pero ¿y qué de la ley de causa y efecto que usted dijo? Bueno, la ley de causa y efecto, que es una de las leyes más firmes en todo el universo, es la ley de causalidad. Y dice esta ley, para cada causa debe haber un efecto anterior que la provoque. Para cada causa tiene que haber un efecto anterior que la provoque. Y ahí está en el mismo texto. En el principio creó Dios. Dios es la causa y el universo entero es el efecto. El universo entero es el testigo inmutable de un Dios soberanamente poderoso. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No, pero no me entiende, pastor. Yo quiero preguntar quién creó a Dios. Esa es mi pregunta. Y esa es la pregunta de los ateos. De hecho, en este famoso libro de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano?, él es citado por muchos ateos de la actualidad. Por ejemplo, Richard Dawkins, el autor del Espejismo de Dios, o el australiano Philip Adams, repiten esta tesis, esta objeción de este libro. ¿Quién creó a Dios? De hecho, en la Convención Atea Mundial, celebrada en el año 2010 en Melbourne, Australia, Philip Adams recalcó, el gran argumento para la existencia de Dios fue que tuvo que haber una creación, un principio, lo que acabo de decir. Pero mi objeción fue simple. Si Dios fue el principio, ¿quién comenzó a Dios? Y como les dije, uno de los principios mejor establecidos de la lógica, ciencia y la realidad es el principio de causalidad. Algo tiene que tener un principio y ese principio tiene que tener una causa suficiente. Ahora, el principio de la ley de causalidad no dice que todo tiene una causa. Russell lo expresó mal, o tal vez lo hizo a propósito. El principio dice, todo lo que tiene un principio tiene una causa suficiente. No que todas las cosas tienen una causa. Todo lo que tiene un principio tiene una causa suficiente. Una simple reflexión nos confirma. Algo que no tuvo un principio no tiene necesidad de una causa. Además, una causa tiene que ser suficiente o adecuada. El principio de la causalidad es tan fundamental que si yo les dijera a ustedes que la silla en la que usted está sentado, o las que van a poner más adelante allá atrás, acaba de aparecer sin ninguna causa, ustedes podrían pensar con razón que yo necesito ver un profesional de la salud.
A los ateos modernos les gusta usar las palabras racional, razonable, científico para describir sus creencias. Sin embargo, creen en el principio más grande de todo el universo, no tuvo ninguna causa. Creen que todo lo creado no tiene una causa. Pero siguen preguntando, ¿de dónde salió Dios? Déjenme leerles una porción de un artículo. Este artículo está en creation.com, / ¿Quién creó a Dios? Dice así: la causa del universo debe haber sido inmaterial. Porque si la causa fuera material o natural, estaría sujeta a las mismas leyes de decaimiento que el universo. Por eso se llaman leyes universales. Puesto que habría tenido un comienzo en sí mismo, volveríamos a tener el mismo problema de los universos cíclicos de nacimientos y muertes. Así pues, la causa del principio del universo tiene que haber sido supernatural. Es decir, no puede ser material, debe ser espiritual. Debe ser una causa que esté fuera del gobierno del tiempo, espacio, materia. De hecho, es una sola unidad de medición. Donde hay tiempo hay espacio y donde hay espacio hay una materia. Debe estar por fuera de lo material, del tiempo y del espacio. Tal causa no estaría sujeta a la ley de decaimiento y por lo tanto no tendría un comienzo. Es decir, la causa tenía que haber sido un espíritu eterno. Además, la causa del universo tiene que haber sido increíblemente poderosa. Solamente el tamaño y la energía vistas en el universo hablan de ese poder. Tuvo que haber sido una causa suficiente. ¿No les suena como a un Dios que encontramos en las Escrituras? Salmo 92 nos dice que ese Dios es eterno, por fuera del tiempo. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este Dios es omnipotente. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Juan 4:24. Dios es espíritu, inmaterial. Y los que le adoran como ustedes deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tengan en cuenta lo que dicen las Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Dios creó el tiempo. Aquí Dios creó alguien que estaba fuera del tiempo, creando el tiempo. Alguien que está fuera del gobierno de la materia, creando la materia. Solamente alguien fuera del tiempo, solamente alguien que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, pudo haber sido el creador de todo lo que existe. Preguntar de dónde vino alguien que es eterno es una pregunta que no tiene lógica. Es como preguntar con quién está casado el soltero. ¿De dónde viene el eterno? Él es eterno. Él está por fuera del tiempo, Él está por sobre el tiempo, Él es antes de todo. ¿Se acuerdan la declaración de Juan 1:1? En el principio era el Verbo. Si lo analizan, es ridículo. ¿Cómo en el principio era? ¿No puede haber algo antes del principio? Sí puede. Y debe ser eterno, inmaterial y todopoderoso. Ese es el Señor. Solo Dios puede ser el creador. Por eso es que Él es digno de ser adorado. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice, digno es el Señor.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Miren las razones por qué Él es digno. Porque tú creaste todas las cosas. El hecho de que Dios sea el creador es lo que es el sustento de su dignidad de ser adorado, honrado, glorificado. Y por tu voluntad existen y fueron creados. De hecho, lo que distingue a Jehová del resto de los dioses de la humanidad es que Él es el creador. Salmo 96:5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Todos son ídolos. Dios es diferente. Adonai es diferente. Jehová es diferente. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Si alguien quiere quitar eso a Dios, está queriendo quitar una dignidad que solo le pertenece a Dios. La gente habla de las leyes de la naturaleza. No hay leyes de la naturaleza. Hay leyes de Dios que la naturaleza obedece. La ciencia simplemente descubre leyes. La ciencia no crea leyes. Tal como Newton no creó la gravedad, la descubrió. En el principio Dios creó algo de la nada. Me encanta esta descripción y se las voy a leer literal, de Shadrach, Mesach, Lockridge. No lo pronunció bien. Él fue pastor de la Iglesia Bautista del Calvario, una congregación afroamericana prominente en San Diego, California, desde 1953 hasta 1993. Falleció en el año 2000. Y él dijo, Dios salió detrás de la cortina de la nada, a la plataforma de la nada, y habló para que existiera un mundo. La razón por la que Dios vino de la nada fue porque no había ningún lugar del que Él pudiera venir. Y viniendo de la nada, se paró sobre la nada. Y la razón por la que se paró sobre la nada fue porque no había ningún lugar para que Él se parara. Y estando de pie sobre la nada, extendió la mano donde no había ningún lugar a donde alcanzar. Y agarró algo donde no había nada que atrapar. Y colgó de la nada y le dijo que se quedara allí. Entonces, de pie sobre la nada, tomó el martillo de su propia voluntad y golpeó el yunque de su omnipotencia, y chispas volaron por todas partes. Atrapó esas chispas de la punta de sus dedos y las arrojó al espacio y adornó los cielos con estrellas. Y nadie dijo una palabra. La razón de que nadie dijo nada fue porque no había nadie allí para decirlo. Así que Dios mismo dijo por sí mismo y para sí mismo, esto es bueno. Dios hizo un trabajo manual. Él creó todas las cosas. De hecho, la célula del cuerpo humano es tan increíble y maravillosa. En un artículo publicado por la National Geographic de España, leemos, un varón de unos 30 años de edad, unos 72 metros de altura, 70 kilos de peso a partir del peso del esqueleto, calcularon las células necesarias para conformar esa estructura ósea, a la que sumaron las células contenidas en cada uno de los órganos, abriéndose camino, milímetro a milímetro a través de cada una de las piezas que constituyen nuestro cuerpo. Contabilizaron huesos, tejido adiposo, músculos, cartílagos, sangre, vasos capilares, venas, arterias, todo. Finalmente pudieron arrojar una cifra precisa, más que todas las anteriores. Tenemos en nuestro cuerpo alrededor de 37,2 billones de células. Pueden ver el número ahí. Toda esa cantidad de células conforman tu cuerpo. Bueno, si pesas más de 70, yo puedo tener casi el doble. Un investigador de la Universidad de Harvard, Pablo Doty, dijo que una sola célula humana, solo una, es más compleja en toda su existencia que la ciudad de Nueva York. Ustedes la habrán estudiado en el colegio. A ver si se puede ver. Ahí está, la anterior.
Anterior. Ahí está. ¿Se acuerdan el estudio de la célula? ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno, una sola célula, y tenemos 37,2 billones. Es más compleja que una de las metrópolis más grandes, la ciudad de Nueva York. Una sola célula. Mucho más pequeño que una célula es el átomo. Y esa es la próxima. Ahí está. Este átomo que constituye los ladrillos de la existencia, de las células y demás. Unos billones de átomos de hidrógeno puestos al lado, uno al lado de la otra, no son más gruesos que la página de tu Biblia. El grosor no es más que eso. Y algo tan diminuto fue creado con la complejidad de un Dios que lo hizo de la nada. Si luego ponemos a pensarnos en el universo, las distancias que existen en nuestro universo, la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, en realidad es un número un poco más chico, 299.792.458 kilómetros por segundo. Así de rápido viaja la luz. Y es tan grande el universo que no puede medirse en kilómetros, tiene que medirse en cuántos años toma la luz para atravesar esa distancia. Miden años luz. Por ejemplo, en años luz, nuestro viaje hacia la luna serían 2 segundos. 1, 2, llegamos a la luna. Así de rápida es la velocidad de la luz. Tomaría 4,2 años luz. 4,2 años viajando a la velocidad de la luz para llegar a la estrella más cercana, Próxima Centauri. El borde de nuestra galaxia está a 1,9 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Y para llegar al borde de nuestro universo observable, debemos viajar 93.000 millones de años a la velocidad de la luz. ¿Quién hizo todo esto? ¿Cómo pasó? ¿Fue casualidad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ver todo esto y pensar que fue creado de la nada es como encontrarse un reloj y decir que las piezas fueron formadas de la nada. O este hermoso púlpito en realidad comenzó a crecer un árbol y fue tomando esta forma y se pulió y dio este dibujo y este diseño, puso una cruz, el mismo árbol, por la acción del sol y el calor y mucho tiempo. Es ridículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Él es el creador y es un creador soberanamente poderoso. ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no descansar en un Dios tan poderoso? Si podés creer en un Dios creador, podés descansar en un Dios soberano. No hay problema, no hay enfermedad, no hay obstáculo en mi vida que no pueda hacer frente con Dios en mi vida. Tenemos un Dios grande. Él y solamente Él puede amarme, viendo mi incapacidad de relacionarme con Él apropiadamente. Envió a Jesús a vivir perfectamente, a sufrir mi sufrimiento, a morir mi muerte y resucitar victorioso. Él puede y Él es mi esperanza, porque Él es soberanamente poderoso. Él pudo darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él puede sostenernos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Dios es simplemente presentado. Él es soberanamente poderoso y Él es un ser con propósito. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No hay brecha entre una cosa y la otra. ¿Han escuchado eso de la teoría de la brecha? ¿Lo han escuchado alguna vez? Que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay miles de años. Eso surgió porque en el momento del evolucionismo, el auge
Los teólogos se vieron avasallados por esas mentiras que aún no habían sido comprobados que eran mentiras. Y la gente pedía respuestas y trataron de hacer una enmienda, pegar algo así. Evolución teísta le llamaron más tiempo después, perdón. Pero eso no dicen las Escrituras. La tierra estaba desordenada y vacía. Esa palabra desordenada es la palabra hebrea amorfo, es decir, no tiene forma, no tiene una figura definida. No es ni buena ni mala, es simplemente carente de forma. Tohu es la palabra. En Jeremías capítulo 4, versículo 23, dice, miré la tierra y aquí estaba asolada, tohu, y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. Ahora, miren cómo Dios hizo su creación. Estaba desordenada y vacía. Y Dios comienza el primer día, segundo día y tercer día a ordenar su creación. Dios ordena su creación. El día 1, la luz. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios creó el día y la noche, primer día. Segundo día, la expansión. Lo vemos del verso 6 al verso 8. Tercer día, tierra seca. Lo vemos del verso 9 hasta el verso 13. ¿Se acuerdan? La tierra estaba desordenada y Dios utilizó los primeros 3 días para ordenarla. Ahora estaba desordenada y vacía. Y ahora va a utilizar los próximos 3 días para llenar la tierra que Él ordenó. Primer día, ¿se acuerdan? Era la luz. El cuarto día, llena con las lumbreras. Dios ocupó su creación y creó las lumbreras. Versículo 14 al versículo 19. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, ya lo leímos hoy temprano. El día 5, ¿se acuerdan? El segundo día, Él creó la expansión, aguas arriba, aguas abajo. Y ahora Él llena esa expansión con aves y peces. Eso lo vemos del verso 20 al verso 23. Y el sexto día, el tercer día Él creó la tierra seca. El sexto día Él crea los animales y la humanidad. Verso 24 al verso 31. Dios ordena y Él llena ordenadamente su creación. Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Él es el autor de todo lo que ha sido creado. De hecho, quiero leerte un artículo, el último. Un universo afinado. Dice el número secreto del universo, 10 elevado a 122. La energía oscura es la pequeña diferencia que resulta de restar de esa energía de vacío otra fuerza contrapuesta aún desconocida. Por eso le dicen oscura. La fracción de la energía de vacío que representa la oscura se puede calcular reconociendo ambos valores, el resultado de la división de 1 partido por 10 elevado a 122. Es decir, hay una energía desconocida, hay una energía no natural que detiene la energía del vacío natural en el universo. Si ustedes miran, mi hijo me preguntaba, papá, ¿de qué color es el cielo? Yo le dije negro. Pero no era azul. No, y le empecé a explicar. Nosotros lo vemos azul porque la luz del sol viaja y se refleja contra nuestra capa de ozono, nuestra atmósfera. Entonces pasan todos los rayos menos los azules y se deja ver y por eso vemos azul, pero el cielo es negro. Él estaba en jardín. Fue al jardín y dijo, ¿de qué color es el cielo? Y él dijo, negro. Mi papá dijo que era negro. Después me lo hizo saber la señorita en una reunión. Y yo orgulloso le dije, sí, yo se lo dije. Hay una energía no conocida, no natural, que detiene la energía de vacío del universo. De hecho, esta manera de verlo se llama la densidad de Planck. Es una unidad de densidad.
y se desconoce de dónde viene esta fuerza descomunal. Es una fuerza antinatural que hace posible la vida tal como la conocemos. Es una fuerza antinatural que impide la aceleración natural del universo. El universo está en expansión. Ahora, ¿por qué no se va cada vez más rápida esa expansión? ¿Qué es lo que debería suceder? Porque hay algo que la detiene, algo sobrenatural que los científicos llamaron energía oscura. Y apenas están comenzando a estudiarla o tratar de entenderla. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Nos dice, Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. La traducción en inglés dice, y todas las cosas en Él se mantienen unidas. El que creó el universo, sostiene el universo y redime a su creación. En Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que estabais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, en la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Desde el inicio, Dios es simplemente presentado. Él es soberanamente poderoso y es un ser con propósito. ¿Cómo no adorar a este Dios? ¿Cómo no postrar nuestro corazón en adoración? ¿Cómo no dar gloria a este Dios? La respuesta es que no podés adorarle sin Cristo. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no adorás al Señor como el Creador, es porque aún sos su enemigo. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. No podés ir a Dios sin Jesucristo. Él es el que da vida a nosotros, aun cuando estamos muertos en delitos y pecados. No podés estar en paz con Dios sin Cristo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No podés amar a Dios sin Cristo. Dice 1 Juan 4:19 que le amamos a Dios porque Él nos amó primero. No podemos adorarlo como Él se merece sin Cristo. En espíritu y en verdad es necesario que esté tu adoración. Te desafío a conocer al Dios de las Escrituras como el único con derecho sobre tu vida, como el único con el poder suficiente para confiar en Él y como el único con un plan para tu vida, que es perdonarte por tus pecados. Te invito a recorrer los caminos de Dios confiando en sus planes, siendo su creación, confiando en el Creador. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque ella nos presenta al Creador, porque ella nos muestra que tú eres
soberanamente poderoso. Y así como tú eres un ser con propósito, nosotros también. Pero no podemos alcanzar ese propósito sin Jesucristo. Te ruego, Señor, si hay alguien que hoy aún no ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que pueda arrepentirse de sus pecados en esta mañana y confiar en Cristo. Y a los que hemos confiado en ti, ayúdanos a conocerte como tú eres, que no nos dejemos contaminar los pensamientos con ideas extrañas, ajenas a la verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, que ella sea el estándar para nuestras vidas, que ella sea la luz, como esa lámpara que ilumina nuestro caminar. Guía nuestras decisiones, consuela nuestros corazones. Sosténnos, Señor, tú eres poderoso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.